Bien, buenos días. Soy el inspector jefe Ángel Siles, pertenezco a la Unidad Aérea de la Policía, al área de Seguridad y Protección Aérea. Entiendo que aquí hay muchos compañeros y también entiendo que hay civiles y de otros ámbitos, ¿no? Entonces, la primera pregunta que suelo hacer cuando hago este tipo de ponencias es, de aquí, que levante la mano, ¿quién tiene un dron? Vale. Bien. A día de hoy, en la Unión Europea, en los países de la Unión Europea, hay 7 millones de drones de uso civil. 7 millones de drones. Evidentemente, es un sector industrial que no se puede frenar. Es un sector industrial que avanza en muchos ámbitos. Es muy positivo y ayuda a muchos sectores de la economía, de la seguridad. Antes, un compañero, el inspector jefe David Díaz, ha hablado precisamente de las bondades de los drones aplicados al apoyo de las unidades operativas de Policía Nacional, pero yo ahora les voy a meter un poco el miedo en el cuerpo. No. Bueno, yo para dedicarme a los drones, la tecnología y yo nos llevamos muy bien. ¿Para avanzar cuál es? Aquí. Bueno, este señor es el de la foto. Bien, los drones como amenaza a la seguridad pública, ¿no? ¿Por qué? Voy a explicar primero la amenaza y luego lo que hace Policía Nacional para afrontar la amenaza, porque evidentemente tenemos que saber a qué nos enfrentamos para poder articular y organizarnos a nivel orgánico para poder dar respuesta a este tipo de amenazas, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un planteamiento del escenario desde el punto de vista del dron como vector de amenaza a la seguridad. Bien, ¿por qué el dron es una amenaza a la seguridad pública? Pues por una característica básica que es su doble uso. No es una característica exclusiva del dron. Muchas cosas en la vida se fabrican con un uso legítimo, se fabrican con una finalidad legal, pero al mismo tiempo sus propias características le convierten idóneo para ser utilizado para cometer delitos o para actividades criminales. Bien, desde Policía Nacional hemos categorizado, siguiendo un poco la doctrina a nivel mundial, el vector de amenaza en 4 categorías, que es el uso del dron por organizaciones terroristas, el uso del dron por organizaciones criminales o grupos delincuenciales, el uso del dron que sin finalidad terrorista y sin finalidad criminal tiene como objetivo generar desórdenes públicos, reivindicativos, etc. Y ya por último es el uso negligente del dron. Es el uso del dron de manera temeraria, de manera torpe. A veces pensamos que sabemos pilotar un dron y podemos provocar cosas como las que les voy a enseñar ahora. Bien, vamos a empezar por el supuesto porcentualmente menos probable de suceso, pero que genera evidentemente el mayor daño, riesgo, amenaza desde el punto de vista de la seguridad, que es el uso terrorista de drones. Bien, estas imágenes ya son muy antiguas, estas imágenes son del Estado Islámico. El Estado Islámico, aunque el primer grupo terrorista que utilizó drones con esta finalidad fue Hezbollah en 2004, y de eso Israel sabe bastante, ISIS se encargó no solamente de desarrollar el uso de drones para estos ataques, sino de publicitarlo. ¿Qué pretendía con esto? Generar miedo, pánico a nivel internacional. Como veis, la configuración, la fabricación de un dron capaz de transportar un elemento explosivo es muy básica, es muy sencilla, no hay que ser especialmente técnico para fabricar un dron. Esto es tan sencillo como un tubo de plástico o un servomotor. Nosotros lo hacemos en nuestras prácticas, en nuestros entrenamientos. Fabricamos drones con servomotores y simulamos tipos de ataques como los que hacía ISIS.
Este es un vídeo para que se hagan una idea de uno de los ejemplos que ponía del ISIS, drones de ala fija, drones de la rotatoria. Ya doy por hecho que ustedes saben que hay diferentes configuraciones de drones. ISIS, como digo, fue pionero no solamente en el uso de los drones, sino también en publicitar su uso y además con varias finalidades: grabar los ataques, informar al objetivo que se iba a inmolar hacia dónde tenía que dirigir el ataque. Es decir, utilizaba, vamos a decir, el dron para muchas finalidades. El ejemplo más reciente, y que seguramente han visto en las noticias prácticamente a diario, es el uso de drones en el conflicto de Ucrania. El problema que surge de este conflicto, quitando evidentemente todos los daños humanos, materiales propios de este tipo de conflicto, es que dentro de lo que es la resistencia propia que se genera en estos conflictos, los grupos de resistencia generan un conocimiento, un know-how de cómo utilizar el doble uso, coger drones para defenderse. Y el problema está que la información fluye libremente. Si la información se quedara acotada a Ucrania, pues no nos preocuparía. O nos preocuparía de una manera limitada. Pero como a través de redes sociales ustedes pueden conseguir todo tipo de información, sobre todo en canales, bueno, no voy a decir los canales para que no los busquen, pero en canales se pueden descargar información de cómo programar drones, cómo utilizarlos de manera inercial para producir ataques, para señalar objetivos. Ustedes saben que los drones tienen, la mayoría de ellos evidentemente tienen GPS, entonces yo posiciono el dron en el objetivo para dirigir mi artillería. O sea, todo eso se ha generado a base de agudizar el ingenio. Y ese ingenio, como digo, puede ser utilizado en el conflicto de Ucrania por las tropas ucranianas para defenderse y puede ser utilizado por una persona en cualquier otro país del mundo para generar un ataque. Ese es el problema. Bueno, este es uno de los muchos vídeos que pueden, ahora, afortunada o desafortunadamente, pueden acceder a muchísima información a través de redes sociales. Y estos son vídeos que graban los propios drones cuando generan el ataque del conflicto de Ucrania. Como ven, es muy sencillo, es colocar el objetivo, un servomotor que cuesta 15 euros en AliExpress, se lanza, es muy sencillo. Este es otro vídeo, es que hay multitud de vídeos, tampoco les quiero abrumar con vídeos de este tipo porque ustedes mismos los pueden buscar. Y todos les dicen más o menos las características típicas de los drones. Y estamos hablando de drones de uso comercial, que es el negocio al que se dedica la Policía Nacional, porque los drones de uso militar no es nuestro negocio. Nuestra preocupación son lo que se denomina, según el Departamento de Seguridad Nacional, drones de capa baja, que son los drones comerciales para cuyos nuestros sistemas de defensa antiaérea de momento no son efectivos. Y hay que innovar y buscar otro tipo de soluciones que nos permitan frenar ese tipo de amenaza. Bien, los americanos, que estudian mucho el tema de la seguridad, emitieron un informe hace cierto tiempo en el que hablaban por qué los drones se han convertido en un elemento muy útil, muy aprovechable por los grupos terroristas. Y decían, bueno, pues son fáciles de adquirir, son fáciles de manejar, su coste es relativamente bajo, dependiendo del dron, pero asumible. Dificultad para controlarlos por las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y múltiples opciones de empleo, como digo, el propio ataque, señalar objetivos, posicionar artillería, todo lo que quieran. Y entonces, cuando estoy leyendo los países donde ya se han utilizado drones para atentar o lo han intentado, veo que en el listado está España. Claro, yo, pensando así de manera a bote pronto, digo, a mí no me suena un ataque con dron en España, no me suena, ¿no? Pero claro, hay que bucear. Evidentemente, lo que le voy a poner aquí son todo fuentes abiertas, no les voy a poner nada secreto. Pero ya en el año 2012, una operación de la Comisaría General de Información detuvo un comando de Al-Qaeda en Algeciras
en el que se planeaba utilizar un aeromodelo para lanzar un artefacto explosivo. Esto fue en Algeciras, año 2012. ISIS tenía un batallón tecnológico específicamente diseñado y organizado para construir drones. Pues el hermano del jefe del batallón tecnológico vivía en Mérida y desde Mérida difundía a nivel mundial información sobre cómo fabricar drones. Eso aquí en España. Esto es lo que les he explicado antes. Buscar en cualquier página de adquisición de productos y se puede descargar instrucciones de cómo fabricarlo. Este es el riesgo que hay, el control de la información de este tipo. Como digo, sabemos que los terroristas quieren utilizar drones, lo sabemos. Por lo tanto, ya tenemos un pilar del vector de la amenaza, que es el más grave, el que más nos preocupa. Pero luego hay otro muy importante, que es el uso de drones por la criminalidad organizada. ¿Por qué o cómo utilizan los drones los grupos de crimen organizado? Evidentemente, el principal es transportar mercancía. Ese es el principal. Pero también contravigilancia, por ejemplo, en el despliegue que hacíamos o que hacemos en el campo de Gibraltar, los grupos y los clanes del narcotráfico utilizaban drones para ver cuándo salían, tanto de los cuarteles de Guardia Civil como de las comisarías de Policía Nacional, nuestras unidades para ubicarse y en qué puntos se ponían para hacer controles. También para vigilar o espiar a los clanes rivales. Y como medio de información de objetivos. Luego verán ejemplos y lo entenderán mejor. Esto es lo que nos encontramos a diario en una zona muy concreta de España. Es muy fácil ser emprendedor en el negocio de la droga. Haces una inversión de unos 4.000 euros, más el coste de la mercancía, y haces tantos viajes hasta que te pillen. Y que te pillen significa que te tiren el dron. Una vez que te tiren el dron, tú que estás en otro sitio, si no te han localizado, te permite la impunidad del acto. Por eso, esto es importante que se queden con este dato, porque cuando hablemos de la estrategia, nos volveremos a referir a él. Y no solamente drones pequeñitos. Evidentemente, los grupos organizados que ya tienen una estructura sólida, que tienen un capital importante para invertir en recursos, van hacia plataformas más grandes. Estos son, desde el punto de vista de empresa, son rendimientos de escala. Si en un viaje puedo meter 150 kilos en vez de 50, ese beneficio me ha pagado el viaje, la aeronave y todo lo demás por 20. Con lo cual, el éxito de un viaje ya me compensa toda la inversión. Y imagínense cuántos viajes pueden hacer. Esto que ven aquí es un vídeo grabado en el barrio de El Príncipe, en Ceuta, donde un dron acaba de dejar un paquete. Esto es como teledroga. Llamas, parece de broma, cuando ven ustedes ahora en las noticias que hay empresas que se van a dedicar al reparto, ya hay empresas que se dedican al reparto, pero no legal, ¿no? Ese es otro ejemplo de los drones que se han derribado en la frontera. Como digo, muchos grupos criminales ya utilizan drones dentro de sus propias herramientas de trabajo, en las finalidades que les he descrito antes, y además, en otros lugares, gracias a los compañeros de otros países con los que compartimos no solamente experiencias, sino que hacemos cooperaciones y colaboraciones conjuntas, a nosotros nos interesa mucho qué es lo que qué pasa en otros sitios para nosotros estar preparados ante esas futuras o potenciales amenazas. La zona de Colombia es una zona muy afectada también por el uso de drones de tipo comercial con finalidad terrorista y sobre todo la frontera entre México y Estados Unidos. El informe de las Naciones Unidas sobre la droga y el crimen organizado, si tienen interés lo pueden ver, que cada año publica una serie de informaciones sobre el número de incidentes de este tipo que hay en la frontera.
entre Estados Unidos y México. Pero, como les decía, también el trabajo policial va dirigido a que estos grupos criminales utilicen drones para vigilar un objetivo, ver dónde están las alarmas, ver dónde están las cámaras, si tiene perro, tiene guarda, o tiene portero o tiene algún tipo de vigilante, si hay entradas por otro tipo, si están vigiladas, están custodiadas. Es decir, hace una tarea de reconocimiento. Ya el Tribunal Supremo, en el año 2016, dijo una cosa muy importante, y es que todos los que han levantado la mano y tienen dron, lo han comprado porque el dron tiene cámara. Porque, ¿quién quiere un dron sin cámara? Un dron con cámara, y ahora que vivimos una época en la que los datos personales están especialmente protegidos, un dron con cámara puede suponer la invasión de la privacidad de muchas personas y en muchos ámbitos. Ya lo decía el Tribunal Supremo en 2016. De hecho, una comisión de seguridad específica del Congreso de los Diputados trató este tema sobre un caso concreto de un hombre que utilizaba un dron para grabar a chicas que tomaban el sol desnuda en la playa o en barcos y luego lo publicaba en redes sociales. Es decir, en el momento que hay una cámara, el derecho fundamental a la propia imagen o a la intimidad está potencialmente afectado. Y claro, cuando hablamos del uso de drones, normativa aeronáutica, y la violación de un derecho, ámbito penal, aquí confluyen dos normas, y es muy importante, no quiero entrar en ello, pero aquí no se produce el non bis in idem, es decir, nosotros cuando actuamos contra este tipo de personas vamos por la vía penal si procede, pero también vamos por la vía administrativa. Bien, este es un ejemplo un poco de lo que se hablaba de la intromisión en los derechos o en la privacidad de las personas. Si ven ahí la sombra del dron, en la parte superior izquierda, la señorita que estaba tomando el sol, pues el vecino que lo sabía, pues aprovechó para salir y tomar el sol. Esto afecta no solamente a los ciudadanos en su conjunto, sino a personas que, evidentemente, por su profesión, por ser quienes son, por su actividad profesional, llaman la atención, son públicos, son personajes públicos y, evidentemente, se ven sometidos, si antes se veían sometidos a la actividad de lo que se denominaba paparazzis, ahora, si a estos paparazzis pueden adquirir drones que tienen esta capacidad de intromisión, evidentemente facilita la actividad del paparazzi y aumenta el riesgo de la persona que quiere ver sus derechos protegidos, ¿no? Pero, evidentemente, también se utilizan para hacer espionaje industrial. El exdirector del CNI, en una conferencia, explicó de manera abierta el caso sin dar datos concretos de una empresa española que estaba probando un producto en una campa. Una empresa extranjera competidora, como grabaciones de ese producto, se adelantó a sacarlo al mercado, con lo cual le dio una ventaja competitiva a la empresa extranjera sobre la empresa española. Eso también sucede. En las cárceles están introduciendo droga, objetos, armas, teléfonos, etcétera, con drones de manera muy habitual. Es un foco muy activo de uso ilícito de drones. De hecho, hay clanes delictivos que se dedican de manera específica a hacer encargos. Es decir, hay un grupo que tiene a su jefe o miembros de su banda dentro de una cárcel y contratan a este clan, a este grupo, para que con el dron les introduzca objetos, los que sean, dinero, droga, teléfonos móviles, lo que sea, dentro de la prisión. Esto fue una de las operaciones que hicimos en la zona sur de España, en la que desarticulamos uno de los grupos, hemos desarticulado varios, pero como digo, es muy fácil iniciarse en este negocio, simplemente tener los contactos y comprarse el dron y empezar a trabajar. Cada viaje eran 3.000 euros. Entonces, calculen si les compensa o no. Segundo pilar de la amenaza, lo hemos visto, vamos a ver el tercer pilar, el uso
negligente de drones con finalidad. ¿Con qué finalidad? Pues como digo, no soy terrorista, no quiero causar daño a nadie. No soy criminal, mi finalidad no es delictiva, pero quiero llamar la atención o quiero generar un desorden porque tengo unos ideales, tengo una motivación política, religiosa, de cualquier tipo. Quiero generar esa disrupción en la actividad que sea para que mi mensaje llegue a todo el mundo. Por ejemplo, en Francia, Greenpeace se dedicó a coger drones. Si ven ahí, les ponían un muñeco inflado de Superman y lanzaban el dron contra la central nuclear. Evidentemente, el dron impactando contra la chimenea nuclear no la va a tirar abajo ni le va a generar un daño. Lo que quieren es llamar la atención de pues, el problema que hay, en este caso, pues, la energía nuclear. No sé si se acuerdan, Nochevieja del 2020 al 2021. Durante las campanadas, igual ustedes estaban en su casa y ni se percataron, pero esto sucedió. Una persona quería lanzar una proclama y pensó, ¿cuál es el momento en el que todos los españoles están viendo la tele? Las campanadas. Entonces, ¿cuál es el mejor momento para lanzar mi proclama? Las campanadas. Entonces, ¿esta persona qué hizo? Cogió un dron, le ató un cartel y una bandera, y en el momento que empezaron a sonar las campanadas, dirigió el dron por delante del reloj para que la cámara viera el dron con el mensaje. ¿Qué pasó? Que esta persona no sabía o no cayó en la cuenta que en el momento que cae o suena la última campanada, se activan los fuegos artificiales y la bandera y el abacatas se prendieron fuego. Ahora, imagínense la Puerta del Sol, 20.000 personas y un dron en llamas sobrevolando las cabezas. ¿Por qué no pasó nada? Pues porque si se acuerdan, en el año 2020 al 2021, la Puerta del Sol estaba completamente vacía por motivo de las restricciones provocadas por el COVID. Pero si no hubiera sido así y un dron en llamas empieza a sobrevolar las cabezas de 20.000 personas, eso degenera en aplastamientos, esto degenera en desórdenes públicos, en heridos y posiblemente muertos. Todo por la torpeza de una persona. Esto es un partido de fútbol entre dos países que tienen una enemistad histórica. Pues uno de los bandos coge un dron con una pancarta para ofender a la otra parte, a la otra afición, al otro país. ¿Qué generó esto? Pues generó que hubo disturbios dentro del campo y fuera del campo. Heridos. Seguramente su intención no era generar ningún tipo de daño, pero claro, en la masa es muy difícil de prever la reacción. Esto es un vuelo de la afición ultra de un equipo polaco. Los que son pilotos de drones saben que hacer este tipo de vuelo es, aparte de que el tío es, si fuera policía yo lo ficharía, pero esto es una locura. Volar un dron entre nubes de humo, entre bengalas, sobre cabezas de personas con esa agilidad con lo que lo está haciendo, esto desde el punto de vista técnico es una proeza, sin que le dé a nadie, pero esto es una locura. Esto es una locura. Y luego, no olvidemos que España es un país eminentemente aéreo. Tenemos muchos aeropuertos, tenemos muchas infraestructuras aeronáuticas. Eso tiene un impacto en la economía, en el PIB de España, brutal. Pero los drones utilizados cerca de entornos aeroportuarios pueden generar y pueden provocar accidentes. Este es un ejemplo en México, que un dron impacta contra el motor del avión. No sé si se acuerdan, fue el punto de inflexión el incidente de Gatwick. En diciembre de 2018, el aeropuerto de Gatwick
estuvo parado 3 días por la presencia de drones en el entorno aeroportuario. Esto afectó a cientos de miles de personas, esto afectó evidentemente a las conexiones con otros países y luego, desde el punto de vista de la seguridad, imagínense aeropuerto, cómo era el estado de tensión de todas las personas que tenían que volar y no podían volar, de otras personas, de otros familiares, de otros lugares que tenían que ir y no podían ir, y el efecto económico negativo que generó en todas las economías, no solamente en la del propio país, sino en la de las compañías aéreas, de seguros, etc. Pero es que esto en España ya ha pasado, y pasa. Ya tenemos o hemos tenido incidentes en los que se ha provocado el cierre total o parcial de aeropuertos. Seguramente hayan visto las noticias. Uno, bueno, de los más recientes fue el aeropuerto de Barajas o el aeropuerto de Gran Canaria hace muy poquito también, por la presencia de drones. Claro, a veces tendemos a minimizar el efecto de la amenaza y lo que quiero que vean es este vídeo. Imagínense que ustedes van en este avión, llegan y van de viaje y pues, van a aterrizar y mira qué bonito es todo y ven eso. Claro, ya se les cambia un poco, dice, bueno, a ver si llegamos, ¿no? Este es un vídeo que hizo una universidad para que vean el impacto de un dron comercial, de los habituales que hemos visto, en el fuselaje de un avión. El principal riesgo que hay en este tipo de aeronaves es la pérdida de compresión en la cabina, la descompresión. Claro, un impacto que puede generar una fractura en el fuselaje que puede desencadenar en la descompresión de la aeronave puede provocar muchos muertos, puede provocar accidentes. Son potencialmente generar muchísimas víctimas. Y ya el último vector de amenaza es el máximo, el 99% de los casos se engloban aquí, que es la persona que desconoce la norma, la persona que le regalan un dron y no sabe y se pone a volarlo al lado del aeropuerto. La persona que lo sabe, conoce la norma, pero dice, bueno, aquí vuelo yo porque me da la gana, pues yo lo valgo. Entonces, por ejemplo, España, que es un país eminentemente turístico, que recibe muchísimos turistas, el segundo país del mundo, o el primero que recibe número de turistas. Ahora yo os pongo este caso me gusta explicarlo, porque claro, ven ese dron. Esto es la Catedral de Burgos, ¿no? Y ven el dron y ese dron impactó contra la Catedral de Burgos. Entonces, me van a decir, Ángel, pero es que el dron no va a tirar a la catedral. Claro, visto así, dices, sí, es verdad, parece poca cosa. Pero claro, si yo les digo que ese dron impactó contra una de las volutas de la aguja de la torre derecha de un monumento que es patrimonio de la humanidad, protegido por la especial legislación como bien de interés cultural, y el coste de reparación de reparar esa voluta es de 50.000 euros, ya no es poca cosa, ya es algo que pasa de nivel. Este es un ejemplo, vamos a decir, paradigmático, pero para que vean que esto sucede, porque ya cuando ustedes se van de viaje ya prácticamente no llevan cámara, la cámara la llevan en el móvil, no se llevan una cámara, se llevan un dron porque eso les da un punto de vista privilegiado que les permite obtener planos ideales para ustedes o para compartir en sus redes sociales, ¿no? Pero no olvidemos, al final de todo esto, que es una cosa física, y es una cosa física que lleva hélices, y las hélices cortan, y las hélices generan daño. Por ejemplo, que se lo digan a Enrique Iglesias, que en un concierto se le acercó un dron, él quiso cogerlo y se cortó 3 dedos con las hélices del dron. Quiero decir, hay que tener cuidado, hay que tener precauciones porque podemos generar lesiones. Y los que sean policías aquí saben que ya una
herida que precise de puntos de sutura, ya es un delito de lesiones. Pero es que luego también, fíjense la imagen que está tomada, además en el momento exacto, queremos grabar, queremos tomar esas imágenes espectaculares para luego, como digo, colgarlas o para uso propio. Y podemos generar accidentes graves. Y, por ejemplo, esto era una competición oficial, a este ciclista ya se le acabaron las opciones de competir. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta en el uso. Por eso hacemos muchas campañas de concienciación en el uso de los drones. Bien, hemos visto toda la amenaza que hay. ¿No? Entonces, bueno, ¿qué hace policía para frenar esta amenaza, ¿no? Bueno, pues policía lo que hace es, vamos a ver cuál es la estrategia de seguridad nacional. La estrategia de seguridad nacional ya nos dice que el uso de drones justifica la protección del espacio aéreo. Eso ya nos lo dice la estrategia en 2017. Pero una cosa importante que sabemos como policías es que en el espacio aéreo no hay barreras. Por ejemplo, si ustedes han ido a un gran evento, a un partido de fútbol, etcétera, verán a nuestras unidades de intervención policial cómo con sus furgonetas bloquean las calles para que no pueda acceder ningún vehículo. ¿Por qué? Pues porque el perfil del atentado terrorista, como el sucedió en las Ramblas, es coger un vehículo y lanzarse hacia donde está toda la gente. Pues, ¿cómo lo evitamos? Bloqueando. Eso en el espacio aéreo no se puede hacer, no se puede bloquear. Como no se puede bloquear, estos sucesos que son sucesos dinámicos, es decir, que están en continuo movimiento, nos obliga a reaccionar en un tiempo muy corto. Es decir, la toma de decisiones tiene que ser inmediata, prácticamente. Bien, por eso la Estrategia de Seguridad Nacional dice, hay que tener estructuras orgánicas que puedan dar una respuesta, una solución lo más inmediatamente posible ante esta amenaza. La actual Estrategia de Seguridad Nacional continúa incidiendo en que los drones son una amenaza que pueden afectar no solamente a la economía, sino a la seguridad de todas las personas, y se ha convertido ya en una tendencia preocupante. Esto es un documento público, lo pueden ver ustedes si acceden a la página del Departamento de Seguridad Nacional. Bien, ¿qué hace policía para dar respuesta a la amenaza? 3 pilares. Primero, adaptar la propia organización. Segundo, capacitar y especializar al personal. Y tercero, evidentemente, y estamos en un contexto tecnológico, es la innovación tecnológica. Primero, ¿cómo se adapta la organización? Pues modificando su estructura y creando unidades específicas para poder dar respuesta a esta amenaza. La actual orden de interior que regula la estructura de la policía creó la División de Operaciones y Transformación Digital, dentro de la cual se creó la Unidad Aérea de la Policía, dentro de la cual se incardina el área de seguridad y protección aérea. ¿Cuál es la función de este área? Pues, como pone ahí, entre otras, gestionar y coordinar la protección de la seguridad ciudadana ante la amenaza producida por medios aéreos, especialmente drones. Les voy a dar un dato. Bueno, luego se lo doy, si no se me olvida. Tenemos una estructura a nivel nacional, pero la estructura no es hacerlo todo de manera uniforme y crear unidades por todas partes, no. Se crean unidades allí donde hace falta y donde hay más volumen de actividad. Se crea en 3 niveles. Partimos, evidentemente, de las bases del servicio de medios aéreos que ya están establecidas y tienen una experiencia de más de 40 años en el desarrollo de operaciones policiales y apoyo a las unidades policiales, pero además hemos desplegado un segundo y un tercer nivel que nos permite dar una cobertura en materia de protección aérea, o en este caso de cobertura antidrón, que da protección o seguridad en estos ámbitos a todo el territorio nacional. Primero, adaptar la organización. Una vez que hemos adaptado la organización, cogemos a los funcionarios y los capacitamos. ¿Cómo los capacitamos? Pues los profesionalizamos en el uso tanto de los drones como de los sistemas antidrón. Para ello, en nuestra unidad, para actuar en los equipos de seguridad y protección aérea, hay que tener toda esta formación. Uso de policía aeronáutica y seguridad aérea, son operadores de sistemas antidrón, porque el que utiliza un sistema antidrón tiene que ser piloto de dron. ¿Por qué? Pues para saber cómo va a hacer el piloto para sortear lo que yo le voy a hacer.
Es decir, tiene que sentir lo que siente un piloto cuando le inhiben un dron. Entonces, así aprende hombre, me están inhibiendo, pues voy a intentar esto otro. Él, cuando utiliza sistemas antidrón, preverá ese tipo de comportamiento y lo evitará. Innovación tecnológica. Evidentemente, existen los medios tradicionales o los medios cinéticos, es decir, la escopeta de toda la vida, se ve un dron y se le pega un tiro. Medios tradicionales. Pero avanzamos en los medios tecnológicos, en la innovación tecnológica. ¿Esto cómo se hace? Primero, se hace testeando empresas, testeando soluciones en diferentes ámbitos, para dar cobertura no solamente a las ciudades, sino también a aquellas infraestructuras técnicas que se vean afectadas, infraestructuras críticas, que son especialmente sensibles, como ustedes saben, para dar servicio a la comunidad nacional. La primera prueba de sistemas antidrón en aeropuertos a nivel mundial se hizo en España. Lo organizó Secretaría de Estado, participó Policía Nacional y fue en el año 2020. En un aeropuerto en funcionamiento se probaron los sistemas antidrón. ¿Por qué? Porque tenemos que saber qué efecto producen en la aviación tripulada. Porque si para tirar un dron tiramos un avión, no compensa. La semana del pasado 14 de septiembre, en el aeropuerto de Asturias, la Secretaría de Estado de Seguridad ha coordinado las pruebas de evaluación de los diferentes sistemas antidrones. A este evento se han presentado un total de 16 empresas líderes en el sector, cuyo objetivo era verificar su comportamiento con los sistemas de comunicación, navegación y seguridad del aeropuerto, así como su eficacia a la hora de detectar y neutralizar drones. En la evaluación de los ejercicios han participado diversos operadores de seguridad junto con la Policía Nacional, nuestra Policía del Aire. Bien, fue el primer testeo, como digo, con una infraestructura crítica en funcionamiento. Probamos 16 empresas nacionales e internacionales y seleccionamos a la mejor. Bien, tenemos que tener soluciones fijas, permanentes, y también tenemos soluciones portátiles. Porque las soluciones fijas nos dan cobertura a aquello que queremos especialmente proteger, y las soluciones portátiles nos permiten dar cobertura en aquellos lugares no habituales o dispositivos en movimiento.
Policía Nacional es el cuerpo de seguridad de Europa que hace más dispositivos antidrón para cobertura de finales de dispositivos de fútbol de orden público, presidencia europea del año pasado, la cumbre de la OTAN, etc. Bien, y ya termino, que ya me está dando el toque. Estos son los diferentes sistemas que utilizamos, portátiles, de detección y de inhibición. Pero también la policía apuesta por los proyectos de innovación con la industria, con la universidad, con la academia, y recientemente se le ha concedido un premio precisamente por el proyecto Pop Art, que es protección de espacios públicos en el uso de drones. Esto ha sido recientemente, en el mes de mayo, se le concedió el premio a Policía Nacional. Y ya por último, y para finalizar, España es el único país que tiene ciudades cubiertas con detección de drones permanentemente. Madrid, Valencia y otras ciudades de España son de las únicas ciudades que hay en Europa con una cobertura antidrón permanente. No hay otro país que lo tenga. Es el Sistema Global contra Drones, siglo CD. Siglo CD es un sistema desarrollado por Secretaría de Estado de Seguridad, implementado en base a una arquitectura de antenas establecidas por diferentes puntos y que nos permiten tener una monitorización de la actividad de drones en donde está instalado. El año pasado este sistema detectó 90.000 vuelos de drones. ¿Se acuerdan al de Nochevieja? Pues gracias al sistema, a las 2 horas estaba localizado e identificado. ¿Qué nos permite? Y esto ya sí que es el final. Nos permite implicar a toda la corporación policial. Ustedes han visto que tenemos personal especialmente capacitado. Pero ¿qué es lo que tiene policía también? Un despliegue uniforme de unidades de seguridad ciudadana, primeros respondientes ante cualquier tipo de llamada. Ustedes los conocerán como los radiopatrullas, unidades que ven patrullando cada día las calles de su ciudad. ¿Qué hemos hecho? Implicarles en la actividad. Entonces, con el sistema que me permite cubrir una ciudad como Madrid, en el momento que se detecta un dron, comisionamos a un indicativo de seguridad ciudadana que se va... Esto es una grabación real. Es una grabación real en la que se detecta una alarma, se manda el indicativo de radiopatrulla y el indicativo de radiopatrulla pilla, como quien dice, infraganti al infractor. Es muy importante que toda la organización, igual que se implica en otros tipos de amenazas, delincuencia, crimen organizado, drogas, etcétera, también se implique ante la amenaza de los drones. Ya les dejo aquí los medios por si quieren contactar. La cuenta de la unidad es dotd.mediosaerios@policia.es y luego mi cuenta personal, por si quieren enviarme un Christmas en Navidad o lo que sea, asiles0003@policia.es y mi teléfono. Muchísimas gracias a todos y un placer.